¿Quiénes son los demonios? ¿De dónde vienen? Muchas personas te van a decir con toda seguridad que los demonios son los ángeles caídos. Otros te van a decir también con el mismo nivel de seguridad que los demonios son los espíritus de los gigantes que murieron en el diluvio, de los Nefilim. Pero si tú buscas un versículo en la Biblia que te diga exactamente una de esas dos explicaciones claras, palabra por palabra, no la vas a encontrar. Simplemente no está. Entonces, hoy vamos a ver por qué una de estas dos explicaciones encaja mejor con varios textos bíblicos, por qué la otra ofrece mucho más detalles, pero depende de un libro que no forma parte de tu Biblia. Y tercero, también vamos a ver qué podemos afirmar con seguridad cuando ningún versículo de la Biblia te da la imagen completa. Mi nombre es Héctor Calvo y esto es Simple y Cierto, donde abordamos las preguntas más difíciles de la Biblia con claridad y sin enredos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca del origen de los demonios? De las dos teorías más comunes, la idea de que los demonios son ángeles caídos es la que tiene mejor respaldo bíblico. ¿Por qué? Porque conecta varios textos del Nuevo Testamento que apuntan en la misma dirección. Pero ojo, sigue siendo una inferencia razonable, pero inferencia. Ningún versículo lo declara así, palabra por palabra, como lo decimos. Y la idea de que son los espíritus de los Nefilim muertos en el diluvio es antigua y merece respeto, pero sus piezas más importantes vienen de un libro que se llama Primero de Enoc. Y este libro no forma parte de tu Biblia. Tengo un episodio completo que aclara más sobre el libro de Enoch y por qué no sale en la Biblia y por qué la Biblia lo cita, o parece citarlo. Si quieres saber más al respecto, va a estar enlazado en las notas del episodio, junto con una lista completa de episodios donde aclaramos más el tema de los Nefilim, que es un tema fascinante, pero con mucha mala información, o falsa información, o información exagerada. Ahora quiero detenerme aquí por un momento, porque esa palabra, inferencia, es la que vamos a estar hablando mucho hoy, porque es el corazón de todo este episodio. Una inferencia bíblica no es una idea inventada, no es algo fuera del texto, sino que es una conclusión que surge cuando varios pasajes apuntan en la misma dirección, aunque ninguno de ellos lo diga completamente en una sola frase. Y eso importa. No podemos decir que la Biblia declara directamente que los demonios son los ángeles caídos. Lo que sí podemos decir es que hay varios textos que hacen razonable esa inferencia o esa conclusión. Y eso no es lo mismo que una idea sin fundamento. Es una conclusión a la cual llegamos con un grado distinto de certeza. Entonces, vamos a ver por qué esto importa. Cuando alguien hace una búsqueda en Internet de esta pregunta, normalmente se le ofrecen solamente dos caminos. El primero es tratar la enseñanza de que los demonios son los ángeles caídos como si fuera una cita bíblica directa, como si hay algún versículo que lo dijera directamente así, textual. El segundo es presentar la teoría de los gigantes como un secreto que la iglesia escondió por muchos siglos, la teoría de conspiración. Como si por fin apareció alguien, youtuber, y se atrevió a mostrarte la pieza que faltaba, la que nadie te quiso mostrar antes. Y los dos caminos tienen el mismo problema. Los dos te prometen una certeza que el texto simplemente no ofrece. Uno lo disfraza de tradición segura y el otro lo disfraza de un descubrimiento prohibido. Pero cuando estudias este tema con calma, lo que vas a encontrar es que no es un secreto ni es una certeza absoluta. Es un desacuerdo real que fue sostenido durante siglos entre personas que se toman la Biblia en serio. Para entender por qué este desacuerdo es serio y no una simple confusión, hay que mirar la evidencia con la que cuenta cada lado. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que toma papel y lápiz y vamos a analizar esto. Empecemos por la lectura más común. La idea de que los demonios son los ángeles caídos. Todo empieza muy al fondo en Génesis 6. Hemos estado pasando mucho tiempo en Génesis 6. Y ahí el texto menciona a los Nefilim. De nuevo, tengo toda una lista hablando sobre este tema. Pero los Nefilim es un nombre que algunas traducciones vierten como gigantes y otras lo dejan tal cual en hebreo, como los Nefilim. O algunas dicen gigantes nefilitas. También la identidad de los llamados hijos de Dios en ese pasaje es un debate aparte, que también tengo episodios acerca de eso y ya tratamos con calma. Así que no voy a repetirlo acá, pero te dejo enlazado este episodio para que te empapes del tema si quieres saber más. Lo que sí necesitas para esta pregunta es lo que viene después, lo que dice en el Nuevo Testamento, en el resto de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. Ahora, ¿qué nos dice este texto? Que hay unos ángeles que pecaron y que Dios los tiene encadenados.
esperando el juicio, como una especie de cárcel en vez de la prisión. Judas, versículo 6, dice lo siguiente: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. ¿Qué vemos aquí? Vemos que hubo ángeles que cruzaron un límite, que abandonaron su lugar asignado y que por esto están bajo custodia, completamente inmovilizados en prisiones eternas hasta el día del juicio. Ahora, Mateo 25:41, Jesús dice lo siguiente: luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí Jesús habla de un juicio que está reservado para el diablo y para sus ángeles, poniendo a Satanás al mando de su propio grupo. Luego en Apocalipsis 12, versos 7 al 9 dice: se desató entonces una guerra en el cielo, y Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Aquí se nos describe una guerra en el cielo. Vemos al dragón, que es Satanás, y sus ángeles peleando contra Miguel y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles son expulsados. Ahora, pon estos textos uno junto al otro. Tenemos segunda de Pedro y Judas que establecen que hubo ángeles que pecaron. Luego Mateo establece que el diablo tiene ángeles asociados con él. Y luego Apocalipsis muestra a Satanás dirigiendo a un grupo de ángeles en rebelión contra Dios. Ningún texto aquí usa la palabra demonios, pero todos colocan a seres angélicos rebeldes dentro del mismo reino espiritual que se opone a Dios. Esa coincidencia es lo que hace razonable relacionarlo con los demonios de los evangelios. Por eso, esta es la lectura mayoritaria y con buena razón. Pero, aquí viene el pero, fíjate en algo importante. Ninguno de estos versículos dice: estos ángeles caídos son los mismos demonios que expulsa Jesús en los evangelios. Esa conexión, tan repetida que muchos la dan por sentada, es una inferencia. Una inferencia razonable, pero una inferencia. Yo hago mucho énfasis en eso porque es importante que aprendamos a diferenciar entre algo que está claramente enseñado y algo que inferimos basado en lo que vemos en el texto. Que nuevamente no está mal, pero tenemos que ser honestos en el nivel de certeza que hay en la interpretación. No es una cita textual. Y aprender a distinguir entre lo que la Biblia dice y lo que podemos concluir razonablemente y lo que alguien está simplemente suponiendo te puede ahorrar mucha confusión. Ahora, eso es lo que yo hago cada semana en los correos de Simple y Cierto. Tomo una pregunta difícil, busco una respuesta bíblica clara y termino con un paso que puedas llevarte contigo. Doy herramientas que no tengo tiempo para dar en el video. Si tú quieres recibirlos, puedes unirte en el enlace en la descripción o visitando simplecierto.com. Si en algún momento quieres dejar de recibir los correos electrónicos, puedes pararlos en cualquier momento. Ahora, esta inferencia todavía tiene una pregunta que responder. Si los ángeles de segunda de Pedro y de Judas están encadenados, entonces, ¿cómo podrían ser los mismos espíritus que aparecen libres y activos en los evangelios? El texto bíblico no responde eso. Y es muy probable, es posible que esos pasajes solamente describen a un grupo particular de ángeles rebeldes, tal vez a los peores ángeles, los más peligrosos, los más que tenían mayor rango. No se sabe. Ahora, este detalle no derriba la postura de los ángeles caídos, simplemente nos impide presentarla como que tenemos todos los eslabones definidos. Y esa es exactamente la grieta que la otra teoría intenta llenar. Ahora volvamos a Génesis 6 y vamos a hablar de la otra teoría. El razonamiento de esta segunda teoría funciona así. Primero, se entiende que los hijos de Dios de ese pasaje son seres celestiales. Segundo, de esa unión nacen los Nefilim. Tercero, el texto de Génesis simplemente sigue adelante después del diluvio. No te dice qué pasó con ellos. Y ahí es donde entra el libro llamado Primero de Enoc. Cuando digo canon, me refiero a los libros que la iglesia recibe como escritura y que forman parte de la Biblia. Enoc no está ni nunca estuvo en ese canon en la tradición occidental, tampoco en la ortodoxa griega, ni en la rusa, ni en la protestante. Vale la pena decirlo con precisión porque hay una excepción real. Las iglesias ortodoxas de Etiopía y de Eritrea sí incluyen a Enoc en su Antiguo Testamento. Pero, fuera de esa tradición, ninguna iglesia lo reconoce como escritura inspirada.
Es un libro judío antiguo, escrito varios siglos antes de Cristo y que fue muy leído en la época de Jesús. Ese libro añade el cuarto eslabón que Génesis no nos ofrece. Cuando los Nefilim murieron en el diluvio, dice, sus espíritus quedaron libres en la tierra. Se convirtieron en lo que hoy llamaríamos demonios. Ese es el razonamiento completo de esta segunda teoría. Y quiero que notes dónde cambia de fuente. Génesis te da los primeros datos, los primeros elementos. Las conexiones que convierten a los Nefilim muertos en demonios no viene de Génesis, no viene de tu Biblia, viene del libro de Enoc. Ahora quiero que notes algo más. Esta no es una teoría inventada por algún canal de conspiraciones. Varios de los primeros padres de la iglesia primitiva la tomaron en serio. Siglo antes de que existiera el Internet, ya gente consideraba esto una explicación válida. Ahora, eso significa que Enoc puede ayudarnos a entender cómo algunos judíos antiguos leían Génesis 6. Pero, y esto es sumamente importante, no puede decidir por sí solo lo que un cristiano debe creer. Una fuente histórica puede mostrarte cómo se interpretaba un texto sin tener que convertirse por eso en parte del texto inspirado. Pero esta teoría sí tiene algo a su favor que la otra interpretación, la otra lectura, no explica tan bien. Si los demonios son espíritus que perdieron su cuerpo original, eso encaja con lo que vemos en los evangelios. Los evangelios muestran demonios entrando en personas y en un relato pidiendo entrar en cerdos. Pero no te dicen que lo hagan porque alguna vez tuvieron un cuerpo propio. Esa explicación viene de Enoc y después se usa para interpretar su conducta. Así que esta explicación tiene el mismo problema que la primera, solo que más grande. Ningún versículo de tu Biblia conecta a los Nefilim con los demonios de los evangelios. En ninguna parte. Esa cadena completa solamente existe en Enoc. Si alguna vez sientes la tentación de tratar esa historia como si fuera bíblica, solamente porque suena antigua, porque es detallada, recuerda esto. Antigua no es lo mismo que canónica y detallada no es lo mismo que revelada. Entonces, ¿cuál es la verdad? Aquí está la sorpresa. Las dos explicaciones dependen de un eslabón que ningún versículo formula por completo. Pero eso no significa que tengan exactamente el mismo respaldo. La postura de los ángeles caídos construye su caso relacionando varios textos que sí pertenecen al canon. Ángeles que pecaron, ángeles bajo el comando de Satanás, un reino espiritual rebelde. La postura de los espíritus de los Nefilim, en cambio, obtiene su pieza más importante del libro de Enoc, que esos espíritus sobrevivieron a la muerte de su cuerpo. Las dos requieren inferencia, pero no la misma clase de inferencia. Una conecta textos que ya están en tu Biblia y la otra necesita una narración externa para completar lo que Génesis no nos cuenta. Ahora quiero que pienses en esto por un momento, porque a veces la tentación y el deseo de respuestas que tenemos y de misterios y enaltecernos por comprender más misterios nos lleva a ignorar buscar la verdad. La pregunta no es cuál te gusta más, la pregunta no es cuál te parece más fascinante, la pregunta es cuál es verdad. Y siempre como creyentes somos llamados a buscar y amar la verdad. Ese es el punto, busquemos la verdad, no lo sensacionalista, no lo que nos atraiga, no lo que llene nuestra curiosidad, sino qué es la verdad. Porque puede que tú sientas ahora mismo que esto te deja parado sobre tierra floja, no tienes todos los detalles que quieres. Pero mira lo que sí está firmemente escrito sin ninguna ambigüedad. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Aquí Pablo no se detiene a explicar de dónde salió cada entidad, sino que te dice directamente contra qué te enfrentas. Tu lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra un sistema espiritual con rangos, con autoridad, con influencia real sobre este mundo de tinieblas. No define su linaje, pero sí expone su amenaza. Luego, 1 Corintios 15, 24 al 25 dice, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. Pablo te lo dice sin rodeos. Estas fuerzas no tienen la última palabra. Tienen los días contados y Cristo ya las está desarmando. Y al final, toda la Biblia apunta a lo mismo. Sean lo que sean o vengan de donde vengan, su derrota ya quedó sellada en la cruz. Fíjate en la diferencia. La Biblia deja abierto el origen exacto de los demonios,
pero no deja abierta su posición frente a Cristo. En los evangelios los vemos reconociendo, temiendo y obedeciendo las órdenes de Jesús. Tú puedes tener una pregunta sin resolver sobre su pasado y al mismo tiempo tener claridad total sobre su autoridad limitada y sobre su destino final. Tu seguridad frente al mundo espiritual nunca dependió de que tú resolvieras el árbol genealógico de los demonios. Dependió, y sigue dependiendo, de saber quién ganó la guerra. Así que la próxima vez que escuches una afirmación segura sobre este tema, hazte 3 preguntas. Primero, ¿el texto bíblico lo afirma directamente? Segundo, ¿es una conclusión razonable construida con varios textos? Recuerda que la Biblia es una obra completa de parte de Dios. Tercero, ¿depende de información que viene de otra fuente? En este caso, la realidad de esos demonios y su derrota final pertenecen a la primera categoría. La identificación con los ángeles caídos pertenecen a la segunda y la explicación de los espíritus de los Nephilim depende sobre todo de la tercera. La próxima vez que alguien te diga con total seguridad de dónde vienen los demonios exactamente, puedes escuchar con respeto y responder con esa misma claridad. Ahora cuéntame en los comentarios cuál de las dos teorías habías escuchado antes. Y si quieres seguir profundizando en estos temas, continúa con el próximo episodio que ya te está pareciendo sugerido. Nos vemos allá. Que Dios te bendiga mucho.